vamos a dar paso al panel titulado Gestión de Riesgos y Resiliencia de Seguridad de la Información, presentado por John Caballero Martínez, para lo cual invitamos a John a pasar al escenario. John es abogado especialista en Derecho Comercial y magíster en Derecho Informático y de las Nuevas Tecnologías, certificado como auditor interno ISO IEC 27001 del 2022 e ISO IEC 27005 del 2022, con experiencia en la intersección entre derecho, tecnología e innovación tanto en el sector público como privado, liderando proyectos de transformación digital, GovTech, ciberseguridad y marcos regulatorios para la ciencia, tecnología e innovación. Fue miembro fundador del capítulo de ISOC Colombia y de Youth Standing Group de ISOC. Listo, muchísimas gracias. Un aplauso para John. Listo, muchísimas gracias por la presentación. También pues un saludo muy especial a la Mesa Colombiana de Gobernanza de Internet y al grupo de jóvenes de ISO Colombia que ha organizado este evento. Antes de comenzar y mientras proyectamos la presentación, de pronto recordarles que aprovechemos estos espacios, justamente estas cumbres de jóvenes a lo largo de la región y del mundo han sido construidas justamente por jóvenes desde hace casi 10 años y realmente ha sido una conquista que se ha logrado con mucho esfuerzo. Anteriormente estos espacios no existían, afortunadamente aquí en Colombia han tenido muy buena acogida y hay diferentes oportunidades para que los y las jóvenes puedan participar en estos espacios. Está el Foro Global de Naciones Unidas, hay becas por parte directamente del IGF o por las becas también del Fellowship de Embajadores de ISOC Global, y también hay becas a nivel regional en el LACNIC y en el LAC-IGF, tanto con los organizadores del evento como también con diferentes organizaciones. Y finalmente, pues aquí en Colombia tenemos el Foro de Gobernanza de Internet, que ya hay personas que vienen de otras regiones acá. Y a nivel ICANN está también las becas ICANN de Chin para que las busquen y pues puedan participar también en estos escenarios a nivel local, regional y global. Y bueno, ahora sí. El de hoy vamos a hablar un poco de lo que es la gestión de los riesgos de seguridad y privacidad de la información. Fue todo un debate, digamos, aquí internamente, poder establecer el título de la presentación porque muchas veces confundimos seguridad con ciberseguridad, pero es algo que vamos a ir viendo en el camino. Antes de comenzar, quiero que ustedes se hagan una pregunta internamente. ¿Ustedes creen que el país está preparado para responder a un incidente de ciberseguridad o de seguridad? El 42% de los líderes de organizaciones en América Latina cree que sí, es decir, es muy bajo. Si esto lo comparamos con las cifras de otras regiones del mundo, pues América Latina está dentro de los índices más bajos. Fíjense, por ejemplo, que regiones como Medio Oriente tiene un nivel de confianza del 70% en que esa región está preparada para un incidente de seguridad, versus pues el 42% que nosotros tenemos en América Latina y el Caribe. Y fíjense que aquí tenemos el gráfico en general de las regiones. Los que están peor pues es justamente Latinoamérica y África. Entonces son parte de las reflexiones que hay que hacer para decir, bueno, ¿cómo entonces nosotros nos preparamos para poder responder o proteger realmente la información y los datos? Pues eso lo hacemos a través de una estrategia de seguridad y privacidad de la información. Y cuando hablamos de seguridad, hacemos referencia a cualquier clase de información en todas sus formas, tanto en su formato físico como en su formato digital. Mientras que si hablamos de la ciberseguridad, que ahí está la diferencia, ya hablamos del manejo de esa información en un entorno digital o un entorno cibernético. Ahora pues con el auge del ciberespacio. Pero entonces, ¿qué es información? Resulta que para llegar a la información necesitamos entender qué son los datos. Los datos por lo general son un conjunto de indicadores, de valores, de medidas base, que en su conjunto pues me permite llegar a un valor concreto, a una información, a unos caracteres alfanuméricos que me va a permitir tener algo en particular.
Y la información ya es ese conjunto organizado de datos, pero procesados. Estamos en una universidad, por ejemplo. ¿Cuáles son los datos que encontramos en una universidad? Nombres de estudiantes, asignaturas o materias y notas. ¿Y qué pasa cuando juntamos esos tres datos? Pues tenemos la información que son Pepito Pérez, está viendo econometría y se sacó 5 en su parcial, por ejemplo. ¿Y qué es la seguridad de la información? La manera como yo preservo la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de esa información. Entiéndase confidencialidad como la propiedad de hacer no disponible o reservar el acceso a esa información, eso entendemos por confidencialidad. La integridad va a ser esa característica de exactitud de la información que no se pueda modificar, cambiar o alterar. Y la disponibilidad es la propiedad de que esa información sea utilizable por quien debe poder acceder a ella. Al final, entonces, la seguridad de la información va a ser preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad. Y la seguridad de la información siempre se acompaña de una hermanita, que es la seguridad informática, que está aquí chiquita, pero no lo vemos porque está en las sillas. La seguridad informática hace referencia a toda la infraestructura, lo que los ingenieros a veces le llaman los fierros. Esos fierros que llaman los ingenieros son todas esas redes, servidores, sistemas de información que utilizan y que se integran a esos servidores. Eso que nos ayuda a que la información pueda almacenarse, procesarse, eliminarse, allí se acompaña también de la seguridad de la información. Pero entonces, ¿cuándo existe un riesgo de seguridad de la información? En el lenguaje técnico es cuando una amenaza se aprovecha de una vulnerabilidad. Pero ¿qué es una amenaza? Pero que es una amenaza es cuando hay un incidente no deseado que puede generar un daño. Y que es una vulnerabilidad, toda debilidad que pueda llegar a tener la información o una activa información. Cuando yo tengo ese conjunto de datos procesados que conforman la información, eso se va, para mi organización, va a estar en un activo de información. Pensemos, por ejemplo, una base de datos. Pensemos, por ejemplo, un expediente académico, lo que les decía, estudiantes, materias, notas, expediente, ese va a ser mi activo de información. O pensemos, por ejemplo, los computadores, eso también puede ser un activo de información. Los sistemas de información, la plataforma donde, por ejemplo, se cargan las notas, eso podría ser también considerado un sistema de información desde el punto de vista de la seguridad de la información. Y cuando yo tengo mis activos de información, esos activos de información presentan vulnerabilidades que se pueden concretar en amenazas. Entonces allí es donde yo debo empezar a hacer un análisis con base en la seguridad de privacidad de la información. Pero entonces veámoslo un poquito más práctico en el uso cotidiano. La imagen número 1. ¿Cuál sería el activo de información? El equipo, ¿cierto? El portátil tiene información, es un dispositivo pues, que por lo general pues, lo utilizamos para desarrollar diferentes actividades. ¿Y cuál es de pronto la vulnerabilidad que tiene ese computador? Pues que es un dispositivo electrónico que es delicado, ¿cierto? Y si de pronto le llegan a caer bebidas o comida, de pronto puede generar algún daño, ¿cierto? Entonces esa es la vulnerabilidad de ese dispositivo. ¿Y cuál sería entonces la amenaza? Pues de pronto una persona imprudente que decide tomar agua con su equipo y por un descuido, ¡pum!, se riega el agua en el equipo. Y eso puede tener unas consecuencias. De pronto no le pasa nada al equipo, pero de pronto se moja y justamente le cae el procesador, le cae el disco duro y se quemó el equipo y se perdió la información que está en el equipo y el equipo en sí mismo que también es una activa información. Ejemplo número 2. Nos encontramos una USB en la calle. Si ustedes encuentran una USB en la calle, ¿qué pensarían en hacer con esta USB? ¿Será que la conectamos? Claro, la gente, por lo general, pues la curiosidad mató al gato, ¿no? ¿Qué tendrá esa USB, cierto? Y entonces yo, si salí a almorzar un día y la encontré tirada, la recogí y fui a la oficina y la curiosidad, ¿cierto? Pum, la conecté en el computador de la oficina y resulta que esa USB pues era una manera de pescar una vulnerabilidad en la organización, tenía el malware, pum, infectó el equipo, pum, se extendió por las redes de la organización. Entonces allí es en donde tenemos otra de las amenazas, una amenaza que puede ser digital o informática desde el punto de vista de la seguridad, que es un malware, por ejemplo, o un ransomware, ¿por qué no? Y la vulnerabilidad, ¿cuál sería? Pues el empleado, colaborador que no estaba consciente de que no debía conectar
dispositivos externos en la entidad o en la organización. Y la tercera imagen, ese es un clásico aquí en Colombia. Nosotros pagamos por códigos QR, ¿no? Entonces, el activo de información, para este punto de vista, pues es el tema bancario de cómo recibe los pagos esa restaurante o ese almacén o ese local. ¿Y qué ha pasado? Pues que le pegan un sticker con otro código QR encima del código QR original. Y entonces cuando va el cliente y escanea y paga, oiga, pero es que yo ya le pagué, no, aquí no ha llegado. Pues resulta que le pegaron un sticker encima. Entonces allí, ¿cuál sería la amenaza? ¿Cuál sería la vulnerabilidad? Pues la amenaza a los delincuentes y la vulnerabilidad, pues que ese código cualquiera lo puede manipular o acceder a él, ¿no? Entonces, ¿todo esto a qué nos lleva? A un análisis desde de la gestión de riesgo en seguridad de la información que dice que los activos de información están expuestos a amenazas y que los activos de información tienen vulnerabilidades. Y entonces ahí, ¿qué es lo que tenemos que empezar a hacer? Algo que se llama el tratamiento del riesgo. Ese tratamiento de riesgo me implica que yo identifique cuál es la probabilidad de que ese riesgo se materialice con base en las vulnerabilidades y las amenazas y identificar algo que se llama el riesgo inherente. El riesgo inherente es la probabilidad de que esa circunstancia ocurra. Si lo vemos, por ejemplo, en este escenario, ¿cuál es la probabilidad de que haya un incendio y entonces tengamos que hacer una evacuación? Todo eso yo lo puedo medir, en seguridad de la información también lo puedo medir. ¿Cuántas amenazas ocurren en mi organización al año? ¿O cuántas personas tiene mi organización y cuántas personas tienen acceso a sistemas de información sensibles? ¿O cuántas bases de datos tengo? ¿Cómo están catalogados esas bases de datos con información personal? ¿Y qué información de esa está resguardada o protegida o quién tiene acceso a esa información? Sí, no es lo mismo que una sola persona en la organización pueda acceder a las bases de datos a que 300 personas accedan a la información. Entonces, todo eso yo lo puedo identificar en algo que llamamos el riesgo inherente. El riesgo inherente se clasifica pues de acuerdo a la probabilidad y el riesgo puede ser bajo, medio, alto, depende de la organización, puede ser muy bajo, puede ser medio, puede ser muy alto. Entonces, eso depende de la organización, pero con base en ese riesgo inherente, ese análisis que yo hago interno en mi organización, yo tengo entonces que analizar cuál es el impacto que tiene, que son las consecuencias de que ese riesgo se materialice y cuál es la probabilidad de que ocurra. Entonces, dependiendo de mi organización, yo ahí tengo que determinar algo que se llama el umbral del riesgo. Yo, ¿qué riesgos estoy dispuesto a asumir? Algunos dirán, bueno, a mí se me olvidan las contraseñas, entonces voy a usar la misma contraseña para todos, ¿cierto? Yo asumí el riesgo de la vulnerabilidad de esa contraseña que si se filtra en un servicio se va a filtrar en todos. ¿Mi umbral de riesgo qué es? Pues un umbral de riesgo altísimo. De pronto yo digo, no, ¿saben qué? Esa contraseña que a mí siempre se me olvida, simplemente la voy a utilizar para servicios que no sean sensibles. El Canva, o de pronto para acceder a la de los cursos en línea, y ya. ¿Cuál es el riesgo que va a tener? Y pues el riesgo de pronto no va a ser alto porque esas son plataformas sensibles, pero el riesgo ya no va a ser alto, sino de pronto un riesgo medio. Y ya una persona muy precavida pues va a decir, pues no, una contraseña diferente para toda esta vaina y yo ahí pues tengo un riesgo, una tolerancia a ese riesgo, un umbral de riesgo bajo. Digamos que estamos en Bogotá y si yo decido salir con mi portátil a la calle, entonces voy a tener dos riesgos principales, ¿no? ¿Cuáles se les ocurre si uno sale aquí a la calle con el portátil? Entonces, digamos, los que identificamos son dos. Uno es un riesgo a la seguridad, ¿no? Me pueden robar el equipo. Y el segundo riesgo es que si llueve, pues se me va a mojar el equipo. Entonces tengo un riesgo también climático porque en Bogotá no llueve, ¿cierto? Entonces aquí debemos empezar a identificar. Tenemos esas posibles amenazas. Las vulnerabilidades, ¿cuál va a ser? Pues que estoy con el equipo en la mano, está expuesto, todo lo puede ver, cualquier agua del cielo le puede caer. Entonces, ¿qué debo empezar a implementar? Algo que en seguridad de la información se llaman controles. Entonces, debo implementar controles para mitigar esos riesgos que se pueden presentar, esa combinación de amenazas y vulnerabilidades. Entonces, el riesgo climático, ¿con qué le podrían mitigar? Pues con una sombrilla, ¿cierto? Ya no se moja, de pronto se salpica. Entonces, la probabilidad del 100% de que se dañe si le cae agua baja de pronto a un 20% porque se salpica. Y
a la seguridad o a los riesgos pues, de los delincuentes, pues entonces, pues venga, no lo lleve en la mano, guárdelo en la maleta y de pronto en la maleta pasa más desapercibido, ¿no? Entonces fíjense que tengo ahí dos controles, el control de la maleta y el control de la sombrilla. Entonces de pronto ahí ya con la maleta ya la lluvia no es un 20%, sino un 15, un 10, ahí vamos, digamos, haciendo un análisis de riesgo. Pero todo este símil para poder contarles que cuando tenemos los activos de información, identificamos el riesgo inherente, yo voy a tener que hacer un tratamiento de esos riesgos. ¿Y qué pasa? Que el tratar los riesgos tiene un costo, no es siempre económico. A veces, pues es fácil, una medida sencilla, de pronto una sensibilización o de pronto una contraseña, pero por lo general eso tiene mayores costos, ¿no? Y cuando yo implemento controles a través pues, de un costo de implementación, también me va a quedar un residuo, que es un riesgo residual, es decir, el riesgo siempre va a estar ahí. ¿Por qué? Porque vivimos en la sociedad del riesgo. El hecho de que conduzcamos con precaución pues no significa que no va a haber un accidente. El riesgo siempre va a estar ahí latente. Entonces, lo que yo hago con estos controles es reducir la probabilidad del riesgo y me queda un riesgo residual, que la idea es que ese riesgo residual sea mi umbral de riesgo, el riesgo tolerable. ¿Y yo qué puedo hacer entonces con los riesgos? Puedo aceptarlos. Oiga, yo decidí asumir el riesgo, tengo contraseñas inseguras. O decido transferir o tercerizar el riesgo. Oiga, es que eso de la nube es como caro, ¿no? Y me toca implementarle un control de acceso y me toca además tener un antivirus para que no pueda ser vulnerable a amenazas del entorno digital, y además me toca hacerle mantenimiento y me toca hacerle actualizaciones, o sea, eso es muy complicado. Entonces, ¿qué? Pues yo contrato un tercero, una nube, que ya me preste todos esos servicios y que por un valor pues pueda gestionar todo el tema del riesgo. Entonces yo transfiero, tercerizo el riesgo. O lo evito o lo elimino. No, pero yo para qué voy a salir con el portátil si eso me van a robar. Pues no salgo, pum, cero riesgo, no salí. O lo mitigo, lo controlo con los diferentes riesgos. Por ejemplo, saco la sombrilla, lo guardo en la maleta, cambio la contraseña cada 20 días para que pronto si se vulnera la contraseña yo no hay probabilidad de pronto riesgo. Y de esa manera pues tengo las maneras de poder hacer el tratamiento del riesgo. Pero entonces, ¿qué amenazas a la seguridad y privacidad de la información podemos identificar? Pues ya las que hemos venido conversando. Puedo tener amenazas tecnológicas o digitales, puedo tener amenazas ambientales, puedo tener amenazas humanas, y pueden ser pues de cualquier tipo o alcance. Esto no es una lista taxativa, cada día hay nuevas amenazas en el ecosistema digital y en la seguridad de la información. Fíjense que no solamente es la información que está en nube, por ejemplo, sino también la información física, como resguardo de los archivos físicos, los documentos, o de pronto todo lo que son servidores. Eso es seguridad física porque los servidores deben estar físicamente en algún lugar. O de pronto cuáles son los lugares seguros que yo tengo para mi organización cuando tengo no solamente información física, sino de pronto reuniones sensibles o cosas sensibles. Pensemos que hay también espionaje industrial, entonces a veces hay micrófonos. Entonces todos esos elementos son los que yo debo considerar la seguridad de la información. Al final, lo que es la gestión de la seguridad de la información es cómo yo en mi organización implemento todas esas políticas, procedimientos, planes, iniciativas para que yo pueda tener claridad sobre cómo hacer un adecuado tratamiento de los riesgos. ¿Y eso cómo lo hago? A través de algo que se llama el ciclo PHBA. Eso es un tema un poco más técnico de la CISO, pero básicamente es que yo debo tener una metodología para hacerlo. Yo no lo hago a la loca, sino debo planificar, debo hacer, debo verificar y debo actuar. Y al final, pues estoy en una mejora continua. Esa mejora continua lo que me permite hacer es pues, ver qué ha salido bien, qué ha salido mal y mejorar. ¿Qué es, digamos, lo más importante en tener al momento de gestionar la seguridad de la información? Primero, entender mi organización. No todas las organizaciones son iguales, no todos los controles se van a implementar de la misma manera en las organizaciones. Tener un liderazgo. ¿Quién es? Lo ideal es que sea la alta dirección la que defina cuáles son, digamos, las líneas o el deber ser de la seguridad de la información, y que esa alta dirección también tenga pues un CISO que nos acompañe a todo el tema de la implementación del sistema. Si estoy haciendo también tratamiento de datos personales, ¿quién es el oficial de datos personales o el oficial de seguridad?
hacer una planificación adecuada que tenga la evaluación de los riesgos, cuáles son los posibles riesgos de mi organización, cuáles son los activos de información, cómo voy a empezar yo a mitigar los riesgos si ni siquiera sé qué información tengo en mi organización, cuáles van a ser los objetivos de esa estrategia de seguridad de la información, cuáles van a ser los recursos que yo tengo, si hay que destinarle plata, cuánta plata le voy a destinar, tengo o no tengo plata. Si no tengo, pues voy a tener que ver qué recursos puedo implementar para poder mitigar los riesgos. Si tengo, pues hay que destinarle lo que sea proporcionarle a la organización. Las dimensiones de la seguridad de la información no van a ser lo mismo en una organización de 3 personas o una organización de 3.000 personas. Capacitación, sensibilización, cómo yo apropio al personal, cómo funciona la operación y la implementación de controles ya en mi organización. La idea es que esos controles no queden en el papel, porque es que estamos en un país de papel, ¿no? Entonces, lo que quede en el papel y ya con eso cumplí, pues resulta que no. Cuando hablamos de seguridad de la información, el papel pues puede resistirlo todo, pero no resiste un incidente o un evento de seguridad. Y cómo yo le hago también seguimiento a todo el tema del desempeño de mi sistema de seguridad y privacidad de la información. Y para eso entonces tengo controles. Estos son los controles de la ISO 27001 en su versión 2022. Hay diferentes, digamos, estándares o hojas de ruta. A mí me gusta la ISO 27001 porque es de las más completas que tenemos, pero si uno está arrancando, pues arranca con de pronto unos lineamientos que sean de pronto un poco más flexibles y más fáciles de implementar, pero pues aquí a efectos de que el estándar es el estándar más alto, pues les cuento. Hay controles organizacionales, controles de personas, controles físicos y controles tecnológicos. Los organizacionales, pues evidentemente como su nombre lo indica, hace referencia justamente a cómo yo me organizo en la organización, cómo yo me preparo justamente, y aquí tengo entonces la gestión de activos de información, qué es lo que tengo en mi organización que puede afectar la confidencialidad, integridad y disponibilidad. ¿Cuál va a ser el control de acceso que yo tengo a esa información? A veces nos ponemos furiosos que porque el celador en la entrada nos pide la cédula y nos toma una foto, y entonces los abogados decimos, esos son datos personales, pero resulta que en la seguridad de la información eso es muy valioso porque yo sé quién entró en mi organización. Si tengo una fuga de información, yo puedo saber claramente quién fue y en qué momento fue, porque queda un registro del ingreso y de la salida. La relación con proveedores. Miren, casi que todos los incidentes o la mayoría de los incidentes que hemos tenido en este país se han presentado por problemas en la cadena de suministro, porque yo tercerizo el riesgo y resulta que ese tercero no cumplía con criterios de seguridad de la información. Entonces, el tema de la relación con proveedores es de lo más relevante, porque no solamente es el cuidado de la información, sino algo que se llama, y que es muy bonito, que es la continuidad del negocio o la continuidad de la operación de los servicios. Eso pues, hace parte de otro elemento que es la continuidad del negocio, pero está también incurso en la seguridad de la información, que es en caso de que ocurra una pérdida de información o una pérdida de la integridad o de la disponibilidad de la información, ¿cómo yo puedo seguir operando? Imagínense si en este momento se nos llega la luz, ¿qué hacemos? Pues nos quedamos sin eventos, ¿cierto? Entonces seguramente la universidad dentro de su plan de continuidad del negocio tendrá una planta para poder reactivar la energía y poder continuar con el evento. Entonces, esos temas, tanto de seguridad como de continuidad del negocio, debe estar en los temas de relación con proveedores. Todo el tema de gestión de incidentes. Si uno de esos riesgos se materializa, entonces, ¿cómo yo voy a empezar a gestionarlo? ¿No? Ya lo vamos a ver en un segundo. El tema de continuidad del negocio, les contaba, la protección de la información. Aquí no solamente es el tema de datos personales, sino yo, en efecto, qué medidas técnicas y organizativas le incorporo al manejo de esa información. Y los temas de cumplimiento. Los temas de cumplimiento aquí se ve muy chiquito, pero es muy grande porque tengo datos personales. Dependiendo del sector en el que estoy, voy a tener diferentes reglas. Por ejemplo, el sector financiero tiene unas reglas especiales en información, o sector salud también. Entonces, allí hay que ver todo lo que refiere tanto a datos personales como a propiedad intelectual, como a temas de contratos y gestión de proveedores. Personas. ¿Cómo voy yo a sensibilizar a la gente? ¿Cuáles van a ser las condiciones de ingreso y salida de esas personas? ¿Les voy a hacer firmar un acuerdo de confidencialidad? ¿Cuánto tiempo va a durar ese acuerdo de confidencialidad? ¿Cada cuánto les voy a sensibilizar? ¿Qué procesos disciplinarios llego yo a tener si de pronto esas personas cometieron algunas conductas que sean contrarias a las buenas prácticas que tengo en mi organización? ¿Cómo se van esas personas? ¿Cómo termina su relación con esas personas? Gestionar todo lo que es el trabajo remoto. Esto es una particularidad de pandemia porque
No es lo mismo la ciberseguridad y la seguridad de la información de mi organización a la que tiene la persona que trabaja para mí en su casa, porque seguramente allá no estarán los controles implementados que yo tengo en la organización. Entonces ahí aparece algo que a la gente no le gusta mucho y es el VPN, ¿no? Que el VPN que es una jartera y es una pereza, pero esa es la razón de ser, por ejemplo, el VPN, poder mitigar un poco los riesgos de seguridad de la información. Y como yo también hago reportes de cómo esas personas están haciendo buen uso pues de las instalaciones, de las plataformas, de las herramientas que tienen. En algunos casos, por ejemplo, si fulanito entró 40 veces a la base de datos de la entidad a la medianoche un domingo, pues eso me va a dar un indicador de que algo está pasando. Entonces todo eso hay que monitorearlo y hacerle seguimiento. Controles físicos, lo que les decía, todo lo que se refiere a la seguridad física, no solamente los bits de información, sino también los átomos de información, los papeles en físico, los libros de comercio, todas esas cosas que son como todavía muy analógicas. Áreas restringidas, yo identificar áreas restringidas o seguras en mi organización y manejar adecuadamente la infraestructura. Y finalmente, pues los temas tecnológicos, que son pues de los más fuertes y los más relevantes cuando hablamos de seguridad de la información, que debo entonces considerar la criptografía, las operaciones, las comunicaciones, los sistemas, cómo voy a gestionar los proyectos, la gestión de cambios. Yo tengo un sistema de información y lo voy a cambiar. Esa debe ser una transición suave en donde yo pueda identificar cuáles son los nuevos elementos que van a tener que cambiar o que transformarse en la organización, capacitar al personal, todo eso lo debo tener en consideración en la gestión de proyectos y tener también un uso responsable de los servicios, tener claridad de pronto en mi organización sobre cómo se firman los documentos. Tengo un servicio de firma electrónica, de firma digital, o firmamos con firma escaneada, algo que no debería hacerse, pero que todas las organizaciones lo hacen. Entonces, todo eso debe incorporarse en nuestras políticas. Pero entonces, ¿qué ocurre? Que ocurre el peor escenario posible. Ocurrió un incidente de seguridad de la información. Entonces, aquí es donde uno dice, bueno, la organización debe ser resiliente y a veces la pregunta no es si va a ocurrir o no, sino cuándo va a ocurrir el incidente. Pero entonces aquí hay que hacer una distinción. Una cosa son los eventos de seguridad. Los eventos de seguridad pueden ser situaciones que pueden llegar a afectar la confidencialidad, integridad y disponibilidad, pero que no lo hacen. ¿Por qué? Porque alguno de mis controles logró mitigarlo o retenerlo. Y el incidente, pues sí, es justamente ese evento o series de eventos que comprometieron esos elementos de la seguridad de la información, esos pilares, y justamente violan las políticas de seguridad que yo ya establecí en mi organización. Entonces, eso tiene un impacto negativo, causa daño y entonces yo debo empezar a hacer un tratamiento de ese incidente. Todo el tiempo ocurren eventos o incidentes de seguridad, hay diferentes mapas que podemos ver en línea. Este, por ejemplo, es el de Fortinet, si no estoy mal. Y hay otro, por ejemplo, este es el de Kaspersky, creo. Sí, y entonces podemos ver los eventos en tiempo real y es muy interesante porque se da uno cuenta que los eventos o incidentes ocurren todo el tiempo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues estar preparados para enfrentarlos. En Colombia hemos tenido 2 incidentes muy relevantes, justamente en esta modalidad ransomware. El ransomware es, digamos que una modalidad mediante la cual el cibercriminal o el delincuente secuestra la información, bueno, entre comillas, porque ese no es el término técnico, pero para que lo entendamos, secuestra la información y pide un rescate para poder liberarla. Entonces, ustedes un buen día llegan a su casa o a su oficina, encienden el computador y les aparece un letrero que dice: su información ha sido secuestrada por el grupo tal, si quiere liberarla, transfiera tantos Bitcoin a tal billetera o a tal criptomoneda. ¿Qué ocurrió? Tenemos el caso famoso, todos lo conocemos, lo que pasó con Keralty, en donde hubo pérdidas de información relativa a la salud. Como durante 15 días Keralty tuvo que manejar todo en papel, temas de asignación de citas, gestión de historias clínicas, y restaurar la información pues duró bastante tiempo, no hay muchos detalles de ese incidente. O el incidente que ocurrió hace un par de años con IFX Network. Resulta que IFX Network era un proveedor de nube de varias entidades del Estado. Entonces nos quedamos sin justicia y nos quedamos sin salud como por 15 días también o 20 días. Ese fue uno de los incidentes que tuvo mayor repercusión porque el restablecimiento de los servicios pues no estaba muy claro. Entonces imagínense en un país sin justicia y sin salud. Digamos que ahí no fue tan grave, pero ¿qué ocurriría si de pronto si hubiera afectado un tema de energías, gasolina, por ejemplo, o un tema de servicios públicos, electricidad, acueducto? Entonces, fíjense en la importancia y la relevancia de tener claridad
sobre cómo gestionar la seguridad de la información. Hay una página muy chévere, por si no la conocen, para que ahí la pueden escanear. Aquí uno escribe su correo electrónico y le dice si su correo electrónico ha sido filtrado en algún incidente de seguridad de la información. Entonces, no sé, por ejemplo, si yo escribo mi correo, aparece que mi cuenta de LinkedIn, los datos de mi cuenta de LinkedIn se filtraron por allá hace 2 años. Entonces, correos, nombre de usuario, fecha de nacimiento, género, todo eso se filtró. Entonces, pues eso es pan caliente para un cibercriminal porque puede empezar a cruzar esa información con otras plataformas o otras redes sociales. Es importante pues hacer un monitoreo de cómo se filtran los datos de uno, porque entonces, bueno, si yo sé que se me filtró la información de LinkedIn, entonces pues voy a tener que cambiar contraseñas, voy a tener que tener más cuidado con la información que recibo. Alguno de mis clientes me decía, no, pero es que solamente se filtraron correos electrónicos. Pero es que yo a esos correos electrónicos podría mandar correos masivos de phishing a ver quién cae. Entonces, si yo sé que son cuentas de Colombia, pues Bancolombia para todos, correos de Bancolombia para todo el mundo, porque alguno de esos seguramente va a ser cliente. Y ahí pues voy a poder obtener algunas credenciales del banco, por ejemplo. Esta es otra plataforma, aunque aquí sí hay que registrarse, pero da más información relativa a la fuga de los datos. Y al final, entonces, ¿qué va a ser lo más importante en el incidente? Poder detectar a tiempo que tengo un incidente de seguridad, porque ¿qué ocurre? Que a veces las organizaciones tienen una fuga de información o una vulnerabilidad en el acceso a sus sistemas y no lo saben. Entonces, ya cuando se da cuenta y va a reaccionar es demasiado tarde. Para eso hay diferentes mecanismos, hay sistemas de detección de intrusiones, ahí está el llamado SOC, que es el Centro de Operaciones de Seguridad, algunos lo tienen en sus organizaciones con personal, otros lo tercerizan, y tener pues claridad de cuál va a ser el procedimiento frente a un incidente. Voy a hacer un aislamiento del sistema o del dispositivo, cómo voy a analizar y en qué momento voy a analizar los eventos, los registros de información que tengo de los accesos, de las anomalías, y cómo voy pues, a evaluar esas vulnerabilidades para poder tomar las mejores decisiones. Hay diferentes metodologías, pero al final mi propia política o mis propios procedimientos deben darme claridad sobre cómo voy a aplicar esos controles de respuesta a incidentes y tener claridad de cómo voy a mitigar esas brechas. Para ello hay una metodología que es poder hacer la taxonomía del incidente. Aquí pues no voy a detallar cada uno de ellos, pero hay una herramienta muy interesante que es de Colser, la pueden escanear, está allí. Es un formato que tiene las diversas formas de poder clasificar el incidente y poder de pronto mapear el alcance que puede tener la organización para poder darle una respuesta efectiva. Y hay diferentes centros de respuesta a incidentes. Esta es una... FIRS es uno de los gremios que agrupa a todos los centros de respuesta a incidentes más importantes. En Colombia, por ejemplo, tenemos 29 centros de respuesta. Por lo general están asociados a un sector en particular. Por ejemplo, Colser es para el Estado colombiano, de entidades estatales. Hay un CER también de Asobancaria para temas financieros. Y hay otros de pronto para temas técnicos. ISOC tiene también un CER para que lo conozcan. ¿Qué ha venido ocurriendo? Pues que el auge de las tecnologías emergentes, en particular la inteligencia artificial, también ha tenido un impacto importante en seguridad de la información y ciberseguridad. En particular, digamos que de las mayores preocupaciones que ha generado el auge de la inteligencia artificial generativa es justamente cómo puede llegar a tener un impacto tanto para atacar como para responder. Entonces creo que ahí es un teoría afloje de cómo aprovechamos las tecnologías y las incorporamos en esas herramientas o en estos sistemas de seguridad de la información. ¿Y qué ocurre? Que casi que la seguridad de la información se está convirtiendo en la ciberseguridad de la información, porque todas las tecnologías emergentes que tenemos actualmente corren o funcionan a través de redes de comunicaciones, o sea, nube. Entonces, si analizamos... ¿Pronto? ¿Unos? ¿Se escucha? Listo. Si analizamos el tema de blockchain, por ejemplo, todo corre en nube. Cloud, pues es otra de las tecnologías que también hace parte de blockchain. La inteligencia artificial. Probando. Hola, ya, ahora sí.
Entonces, fíjense en que el impacto que va a llegar a tener en temas de ciberseguridad es muy importante porque voy a tener que implementar todas las medidas de seguridad de la información, también en mi infraestructura de red, con lo que nos sugiere pues, el equipo técnico, que puede ser diferentes capas de seguridad, que son pues, las que tenemos aquí en la presentación. Y al final, pues, ¿qué tenemos? Que vamos a tener que gestionar la seguridad de la información desde un punto de vista técnico, pero también desde un punto de vista humano. A veces queremos automatizar, digamos que la gestión de procesos, pero este componente necesita, digamos que un análisis de las personas y una correcta identificación de los riesgos. Esto al final lo que nos va a permitir es poder garantizar 3 cosas fundamentales: la protección de los datos personales, la privacidad y la seguridad, que al final pues son derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque en privacidad tenemos derecho a la vía data, es una extensión del derecho a la intimidad, perdón. En datos personales es el núcleo esencial del derecho a la vía data, que no es solamente el que está en el artículo 15 de la Constitución, sino todo lo que ha venido acantando la Corte Constitucional. Y la seguridad, porque la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información también me permite ejercer derechos fundamentales. Puedo acceder a la información, puedo expresar el libre desarrollo de mi personalidad, puedo tener la agencia humana. Entonces, fíjense en cómo al final el impacto de un sistema de seguridad de la información también pues, me va a permitir ejercer derechos y garantías constitucionales. Entonces, al final, lo que tenemos entre los activos de información y la confidencialidad, integridad y disponibilidad de información es justamente una estrategia de seguridad y ciberseguridad que me va a ayudar justamente a mitigar el riesgo, y de esa manera pues puedo tener una mayor garantía a esos derechos fundamentales que tenemos pues, en nuestro país, pero que también se replica en todos los estados de derecho, que es ese derecho a la intimidad, privacidad, derecho a la big data, protección de datos personales y poder tener un adecuado acceso a la información. Y ya con eso terminaría. Muchísimas gracias.